Hola amigos de Contexto, aquí como todos los días los hemos acostumbrado Julio Ortega Tous y yo, pues a tener temas de interés. En este caso hoy hemos invitado al embajador de Gran Bretaña, Chris Campbell, quien está ya hace 2 años y algo en el país, y con él vamos a hablar dos temas principales de interés. Primero, las inversiones británicas en nuestro país y acuerdos comerciales, como por ejemplo el acuerdo de asociación económica, el EPA, que pues dinamiza el comercio entre las dos naciones, y en otro orden, pues la salida de Gran Bretaña o sea, el Brexit, la salida de la comunidad de la Unión Europea, y cómo influye esto pues en la República Dominicana y en este mismo acuerdo, en el EPA, por ejemplo, pues no sabemos si podemos perder algunas condiciones que ya no tendría al estar fuera de la Unión Europea, y por otro lado, pues cómo afectará esto el mismo panorama europeo. Es importante señalar que pues la inversión de Gran Bretaña en el país es grande, se calcula en $1 billón, o sea, mil millones, principalmente en 5 o 6 sectores que podríamos ver durante este programa, aunque también es bueno decir que la inversión en las islas inglesas, de tradición inglesas, todavía es mayor, que es más en el área energética y petrolera. También es importante decir que pues tenemos mayor inversión en mayor importación de productos británicos, como por ejemplo carros, el Jaguar, el famoso Jaguar, la Land Rover, el whisky, muchos. Yo creo que más el whisky. Sí. Más el whisky, ¿tú crees? Wow. De lejos. ¿Y por qué será eso? Mucho más de whisky. Aquí hay una ficción por el whisky escocés. Sí, ¿verdad? Es enorme. Bueno, Yo creo que más que por el ron. Más que por el ron, wow. Dios mío, bueno, pues. Es un símbolo de estatus social. Sí, ¿no? Es un símbolo de estatus, pero ¿y el Jaguar y la Land Rover no? Pero esos son muy pocos, que se Que venderán se pueden 100 al año, 50, no sé. Sí, bueno, la verdad que son vehículos Pero de el muy whisky se buena consume calidad. mucho. Sí, Yo supongo sí. que debe ser la primera importación de Gran Bretaña. Sí, me imagino que sí. Me imagino que sí. Bueno, vamos a hablar de todo esto en este día. Y pues, ¿qué va a pasar? Ahora el embajador nos informa que ha habido ciertos acuerdos en Bruselas sobre lo del Brexit. Pues él nos va a hablar sobre todo esto. Tú que fuiste embajador en 2 países, Julio, sabes la importancia pues de todos estos acuerdos comerciales y cómo nos influirá a nosotros como país parte del CARICOM, pues este acuerdo No, CARICOM no. del CARIFORO, perdón. Sí. Del CARIFORO. Sí, por supuesto. Sí. Claro, porque del CARICOM ni somos parte. No, Claro. hemos pedido varias veces. Sí, ser pero no parte nos del responden CARICOM nunca. y no nos Sí. responden, Sí. pero sí del CARIFORO. Bueno, pues ya vamos a ver qué tanta relación comercial tenemos entre Gran Bretaña, esa isla, la 8ª del mundo en tamaño, que está tan lejos, pero que tenemos bastante, como hemos dicho, relación, y la verdad es que a mí particularmente la ciudad de Londres, su capital, me fascina. Sí. El tema realmente es muy importante en la medida en que la República Dominicana en el año 2008 firmó junto con otros 14 países del Caribe un acuerdo de asociación económica que se le llama por sus siglas en inglés precisamente EPA, Economic Partnership Agreement, con la Unión Europea. La pregunta en este momento es, una vez se retire Gran Bretaña de la Unión Europea, que ya es un proceso de negociación que se está llevando a cabo después del referéndum del año 2015, ¿qué va a pasar en la relación comercial que ya ha estado normada por varios años por este acuerdo? Si se va a continuar con el mismo acuerdo, si habrá una forma de reconducción bilateral. Yo tuve la oportunidad de participar en la negociación antes de la firma en el 2008 con lo que se llamaba la maquinaria de negociación del Caribe, que era CARICOM más República Dominicana. Y realmente el peso de los países antiguamente o miembros del Commonwealth británico
es muy importante, aunque el país más grande de todo es la República Dominicana dentro de ese conjunto, en términos del tamaño de su economía y población, junto con Haití. Nosotros hemos desarrollado también nichos de exportación importantes, como es el caso del banano orgánico, que mayormente se exporta a Gran Bretaña. Bastante azúcar. Azúcar también. Hay muchos productos que se han venido desarrollando en la relación bilateral y que también importamos, como decía, equipos y maquinaria, vehículos, licores de Gran Bretaña. ¿Qué podría pasar una vez se materialice la formal salida de la Gran Bretaña cuando terminen sus negociaciones con la Unión Europea? ¿Qué va a pasar en esa relación bilateral? ¿Cómo se podría continuar la relación, diríamos, de libre comercio con la Gran Bretaña? Bienvenido, Chris Campbell, embajador de Gran Bretaña. Muchísimas gracias. Buenos días, Mónica. Y muchísimas gracias por invitarme hoy. Entonces, es un placer estar aquí. Y sí, estamos en el proceso en este momento de hablar con todos los países de los miembros de la Unión Europea, porque estamos a punto de salir de la Unión Europea. Pero el mensaje clave es que estamos saliendo de la organización de la Unión Europea, no estamos saliendo de Europa. Entonces, en términos del acuerdo de la EPA, el intercambio de negocio entre nosotros y la República Dominicana después de la salida de mi país de la Unión Europea, eso sería muy fácil para explicar, porque lo que vamos a hacer es vamos a hacer un acuerdo de transición. Es para decir que no queremos una brecha en el intercambio de negocio entre los dos países y por esta razón no tenemos la capacidad tampoco para renegociar tantos acuerdos de negocio alrededor del mundo. Entonces tendremos un acuerdo transicional que es exactamente igual a lo que tenemos ahora, porque queremos mantener las mismas reglas que son bien entendido por las compañías dominicanas. Entonces, lo que tendremos, y eso es con el acuerdo del gobierno dominicano, es un acuerdo de transición que es casi igual que lo que tenemos ahora. Eso es no habrá más incertidumbre dentro de las compañías dominicanas, ni tampoco las compañías británicas, en exportar o importar desde o hacia Gran Bretaña y la República Dominicana. Entonces, no habrá una negociación, no habrá una renegociación. Eso es solamente un nuevo acuerdo de transición que es igual que lo que tenemos ahora. Es una reconducción. Eso es la única cosa que podemos hacer bajo de la ley del Tratado de Lisboa. Sí. Entonces no podemos negociar hasta que no salgan. el día que salimos de la Unión Europea. Exacto. Y ahora eso es en marzo 2019. al final de marzo 2019. Son 19 meses después Exactamente. de lograr un acuerdo del Brexit, o sea, de la salida de Gran Bretaña, pero que todavía no es el momento en que se ha logrado este acuerdo, que tú bien dices, Chris, que se ha llegado a un marco legal, se llegó hoy o ayer, ¿no? Explícanos un poco esto en Bruselas. Bueno, es importante para entender que no podemos negociar nada de nuevo con ningún país en el mundo cuando estamos miembros de la Unión Europea. Entonces, eso es porque tenemos que hacer un acuerdo de transición y eso es lo que acordamos con la Unión Europea. Cuando entraron a este acuerdo. Exactamente. No. La negociación ahora. En la negociación actual. Pero es que no podían. No podían hacer algún acuerdo siendo parte. O sea, pero después que llegue marzo del 19. Sí, se va a poder. Se acordó que haya ese acuerdo transicional. Continuamos con el mismo acuerdo, con algunos cambios, por supuesto. Tenemos que sacar
referencias a la Unión Europea y poner referencia a el Reino Unido, por supuesto. Pero aparte de eso, no queremos cambiar lo que tenemos ahora, porque es algo transicional. Claro. No podemos negociar nada bajo de la ley. No pueden. Y entonces estamos bien claros que no vamos a cambiar y no vamos a negociar nada. Entonces, por las compañías dominicanas no habrá un cambio. Puede exportar sus bananos, sus productos frutos o vegetales directo a Gran Bretaña después del final de marzo del año próximo, igual que hoy en día. Eso no va a cambiar. ¿Y eso es válido para el resto de los países del CARIFORUM? Sí, exactamente igual. Porque es el acuerdo que tenemos ahora es con el CARIFORUM y entonces con todos los países de CARIFORUM eso sería lo mismo. No estamos negociando con ningún país individual dentro de CARIFORUM sobre eso. Estamos hablando con CARIFORUM como una entidad y eso es con el acuerdo de cada país. Es bueno hablar, Cris, explicar cuál es el acuerdo que se tiene como CARIFORUM, Unión Europea. Nos tenemos que ir a la pausa, pero tengo entendido que tenemos una exención de un 99% y que los productos que entren en este caso de Gran Bretaña, creo que es un 87%, para que tú expliques cuál es en sí el acuerdo y cómo se ha aprovechado, porque también he visto algunos informes que el grupo del CARIFORUM, el año que se firmó, pues sí se aprovechó bastante, pero que se ha ido disminuyendo el aprovechamiento, vamos a decir, en cuanto a exportar hacia Gran Bretaña. ¿Cómo estamos en esos números? ¿Cómo están? Nos vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, amigos, seguimos conversando con el embajador de Gran Bretaña en la República Dominicana, Chris Campbell, sobre varios temas, pero en particular el impacto que el Brexit podría tener en la relación multilateral del Caribe en general y en particular la relación bilateral. Como bien él explicaba, en este momento no se puede negociar absolutamente nada. Escúchenme, por la razón de que Gran Bretaña sigue siendo miembro de la Unión Europea, por lo menos hasta finales de marzo del año 2019, cuando se supone que concluyan las negociaciones entre la Unión Europea y la Gran Bretaña para firmar el acuerdo de separación, vamos a decir, el divorcio, y los términos de ese divorcio. Como bien decía el embajador, Gran Bretaña sale de la Unión Europea, pero no de Europa. Eso sería muy difícil sacar geográficamente de Europa. Hay muchos países que no están en la Unión Europea, como es el caso de Noruega, Suiza, que tampoco es miembro de la Unión Europea, y tienen una buena relación, inclusive en el terreno de acuerdos parciales, acuerdos de... Hay una cosa que se llama área económica europea, que incluyen a estos países que no son miembros de la Unión Europea, pero que están dentro de Europa Occidental, y hay inclusive acuerdos de inmigración, como es el caso, o de tránsito, como es el acuerdo Schengen, que lo tiene Suiza, pero que no es parte de la Unión Europea, y otros que son parte de la Unión Europea no están en Schengen, como es el caso de Gran Bretaña. Entonces, realmente esto es lo que unos políticos, yo me recuerdo, cuando yo estudiaba en Europa, le llamaban la Europa a varias velocidades. Decir, uno va a 100, otro va a 20. Y que por eso es tan difícil este bloque, ¿no? Exactamente. Bueno, y evidentemente hay un país europeo muy grande que se llama Rusia, que también es parte de Europa o de Eurasia, como usted quiera. Sí. Entonces, la Unión Europea, claro que tiene un peso importante, sobre todo en términos comerciales, a nivel... Son 500 millones de personas. Sí. Ahora menos los 65 británicos, ¿no? 70 y pico. 70 son. Sí, 73 creo. 63, Sí. ahora. Sí.
Estoy desactualizado de los números. No, pero es que Yo nacen, estaba- es que nacen todos los días. Sí, bueno, pero el no es que crecimiento estés no es tan desactualizado. rápido en Europa, no. Bueno, Es es más verdad, lento. es verdad. Ustedes no Y tienen es el muchos flujo hijos. de migración también, entonces... También, sí, Sí. sí. Entonces, bueno, esta relación con el grupo de CARICOM más República Dominicana, ¿cuál es el volumen global de esa relación económica, de comercio con Gran Bretaña y el CARIFORO? Bueno, de verdad, yo no tengo Pero las es cifras entre importante. California y Gran Bretaña, pero es importante y es casi doble lo que exportamos y importamos desde y hacia la República Dominicana. Entonces, conjuntos es un mercado importante como un grupo, importante La para República Dominicana nosotros. es casi la mitad de todo Sí, eso. sí, Wow. y es importante para nosotros y al mismo tiempo CariForum como un grupo es importante como un grupo, un mercado para nuestros productos, pero también porque tenemos la historia con muchas de las islas caribeños. Claro. Entonces es importante para nosotros, incluyendo con la República Dominicana, para estar abierto a todos los productos dominicanos y de CariForum también. Entonces, en términos del acuerdo y el intercambio de negocio, yo sé que esta mañana había en Bruselas había un acuerdo entre mi gobierno y la Unión Europea sobre el texto jurídico, sobre la transición y el acuerdo final. No es el acuerdo final por se, pero es un acuerdo sobre el texto jurídico y eso permite que ahora podemos avanzar en para negociar un acuerdo de negocio conjunto y el acuerdo de nuestro socio en el futuro con la Unión Europea. Hemos acordado asuntos como los derechos de la ciudadana, cuál es la fecha para la transición y habrá una transición desde marzo de 2019 hasta diciembre de 2020. Entonces tendremos algo como 18 meses para negociar con la Unión Europea nuestro propio acuerdo de negocio. En cuanto a migración. En cuanto a inmigración, No. ya En tenemos cuanto un a todo. acuerdo. La relación Ya global. tienen el acuerdo en cuanto a migración. Ya tenemos un acuerdo sobre los derechos de nuestros ciudadanos en Europa y los europeos en mi país Que también. es uno de los puntos más álgidos. Eso es un punto clave para los dos lados, porque nosotros todos queremos defender los derechos y proteger los derechos de nuestros obreros, nuestros ciudadanos, nuestras personas en todos los países. Entonces, eso es un paso muy positivo, es un paso excelente en este momento porque hay un consejo de la Unión Europea este jueves, entonces esperamos que ellos puedan acordar lo que hemos acordado esta mañana. Exacto. Ratificarlo. Ratificarlo. Y entonces podemos empezar con la negociación sobre nuestra relación en el futuro con la Unión Europea. Pero es un paso muy positivo adelante, pero no es el fin del camino, porque todavía tenemos cosas que son un poco más difíciles. Por ejemplo, tenemos la frontera en Irlanda, Exacto. porque estamos bien claros. ¿Cuál es el escenario, Cris, con la frontera de Irlanda? Bueno, la frontera física con la Unión Europea. Bueno, Por eso. porque lo que queremos es que no regresamos a una frontera dura entre Irlanda y Irlanda del Norte, porque no queremos hacer nada que pone en riesgo el acuerdo de Belfast, el acuerdo de la paz en Irlanda del Norte, porque nadie quiere regresar al conflicto. Y entonces, por esta razón, hemos hecho bien claro con la Unión Europea que no podemos aceptar una frontera dura. Porque tengo entendido que la frontera pasa por el medio de fincas y demás. Sí, Es algo... en el medio de campo. Sí. Es en el medio de campo y entonces lo que queremos hacer es para hacer algo innovativo,
hemos propuesto algo a la Unión Europea. Entonces debemos que negociar con ellos sobre eso. Y por esta razón, eso es porque yo dije que hoy en día hemos tomado un paso adelante, pero no es el fin del camino. Tenemos muchas cosas para negociar, pero ya tenemos acuerdo sobre el texto jurídico. Pero al mismo tiempo, ahora necesitamos empezar la negociación sobre nuestro futuro conjunto, porque tenemos mucho para ofrecer a la Unión Europea en términos de defensa, inteligencia, ciberespacio, seguridad jurídica. Comercio. Al mismo comercio, por supuesto. Pero al mismo tiempo, eso es porque yo dije que estamos saliendo de la institución, no estamos saliendo geográficamente de Europa, no podemos hacerlo. Pero al mismo tiempo, la defensa de Europa, la protección de los ciudadanos europeos, siempre había y siempre habrá uno de nuestros principales retos y principales prioridades en el futuro. Y por esta razón, tenemos que negociar junto con la Unión Europea, cómo podemos manejar la relación en el futuro para asegurar que las capacidades que nosotros tenemos podemos continuar compartir con la Unión Europea y nuestros colegas y socios en Europa. Porque somos vecinos europeos, somos amigos de Europa, siempre hemos estado allá cuando había dificultades en Europa y siempre habrá nosotros allá cuando habrá más dificultades. Chris, para todos, para el mundo fue una sorpresa el Brexit. Nadie esperaba que el voto en este referéndum iba a ser el sí. La verdad es que a mí particularmente me tomó de gran sorpresa, siendo como tú bien señalas, sí. Gran Bretaña, uno de los países principales en Europa. Ahora bien, la segunda economía de la Unión Europea, exacto. Después de Alemania. Exactamente, y además que, bueno, pues yo identifico Gran Bretaña como uno de los hacedores de Europa. Ahora yo te pregunto para el próximo segmento, ¿qué gana y qué pierde la Gran Bretaña con el Brexit? Nos vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, amigos. Seguimos con esta interesante conversación con el embajador de Gran Bretaña en la República Dominicana sobre temas globales, pero en particular sobre el Brexit, su impacto con las naciones del Caribe y la naturaleza misma de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, porque de Europa no se pueden salir, a menos que se lleven la isla para Oceanía. Es muy difícil. Eso es geografía y la geografía no se cambia. Esto es un acuerdo entre algunos países y realmente quienes construyeron la Unión Europea fue Francia y Alemania. Mientras el general de Gaulle estaba vivo, él decía que sobre su cadáver entraría Gran Bretaña. Y de hecho hubo varios intentos, estando él todavía es después que él sale del gobierno y que se llega al acuerdo, creo, en el año 71 o 72, que hace el referéndum en Gran Bretaña. Fíjense que es interesante que la tradición democrática en Gran Bretaña, aunque sea algo que se considere positivo, que en este momento sería la incorporación a la construcción, aquel momento de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y la salida se hace democráticamente, una votación, se aprobó, otra votación, se salió. No es un acto administrativo unilateral, y eso es algo que hay que rescatar mucho de la tradición británica, que a veces confundimos con inglesa. Británica e inglesa no es lo mismo. Sí. Aunque el país más, digamos, el componente más importante de Gran Bretaña es Inglaterra.
pero está Escocia, está Gales y está Irlanda también, Irlanda del Norte. Cómo todo este proceso incorpora una tradición democrática y de participación ciudadana muy importante. Inclusive recientemente se hizo un referéndum sobre la separación o no de Escocia de Gran Bretaña y se hizo democráticamente, se hicieron votaciones, se hizo un acuerdo entre la administración escocesa y la administración, diríamos federal, pero no es federal, en realidad es la central de Londres. Y bueno, se hizo el referéndum y perdió la independencia y ganó la continuidad de la Gran Bretaña. Como se hizo el referéndum para salir y ganó la salida y no la permanencia. Y por poco ganó y no hubo grandes disturbios. No. Debemos de copiar de la capacidad de negociación de los británicos. Bueno, hay muchas cosas que Gran Bretaña no solamente ha dado a sí misma, sino también que lo ha repartido por el mundo. Y uno de ellos son las instituciones democráticas. Sí. Es muy llamativo que un país tan grande como la India, tan grande como la India, que es el segundo país más poblado del mundo, siempre ha sido un país, desde que se independizó en 1949, un país regido, a pesar de la pobreza, de la diferencia de regiones, de naciones, etc., ha sido regido por elecciones y por un sistema parlamentario. Lo vemos en el Caribe aquí también. Sí, de las islas del Caribe. ¿Cuándo tú has hablado de un golpe de Estado en Barbados o en Jamaica? Nunca. Es decir, esa solidez del parlamentarismo y de las instituciones democráticas es una buena herencia, es la parte buena, además del whisky, que deja Gran Bretaña en el mundo. Y lo mismo pasa en Nueva Zelanda, en Australia, en muchos otros países. En África menos. En África ha habido más es dificultad. muy atrasado, como quiera. Entonces, esta situación que decía Mónica, ¿qué gana y qué pierde Europa y el mundo? Y Gran Bretaña con la separación? Y yo lo veo como el derecho al divorcio. Si una pareja no se llevan bien, bueno, ¿qué hacen? De mutuo acuerdo o peleando, depende de cómo. Exacto, y de ahí es que viene el Brexit duro, famoso, que sería una separación sin acuerdo. A la mala. Sin acuerdo. Que sería el más traumático. Incluso en el terreno comercial habría que regirse por las reglas de la OMC. Si hay una separación con acuerdo, depende del tamaño del acuerdo, hasta dónde llega y hasta dónde no llega, podrá ser, diríamos, más soft la salida de las instituciones de la Unión Europea. Entonces ahí viene la pregunta que yo mismo le decía en el intermedio, es muy difícil para un embajador responder eso, pero ¿qué modifica en Gran Bretaña y en Europa esta situación del Brexit? Sí, bueno, yo no quiero decir o hablar de un Brexit duro o algo como así, porque la idea es que tendremos una negociación que es en que logramos en una situación gana-gana, porque no queremos que la Unión Europea sufre, tampoco les ni conviene nosotros a ustedes, tampoco, claro. pero al mismo tiempo entendemos perfectamente que habrá perdidos y ganas en los dos lados. Entonces entendimos que, por ejemplo, estamos saliendo del mercado único y en este sentido nuestras compañías no tendrán el acceso que tiene ahora, hoy en día. Entonces en el futuro tendrán menos acceso al mercado europeo. Pero eso es algo que entendemos nosotros y estamos negociando en este sentido. Al mismo tiempo, es igual al lado de la Unión Europea, porque es el acceso al mercado. Entonces, lo que queremos hacer es para tener un acuerdo de negocio más ambicioso que nunca. Hemos estudiado los modelos de Canadá, la famosa CETA. Hemos estudiado modelos de Noruega y otros países. Pero para nosotros, eso no son
no son buenos para nosotros, porque estamos buscando algo mucho más ambicioso, porque queremos hacer algo que es un modelo por el futuro de nosotros y el futuro por la Unión Europea. Entonces, hablamos del proceso del voto, hablamos del proceso de Brexit, pero eso fue un ejemplo de la democracia en acción, porque el pueblo votó para salir de la organización. Entonces, desde este punto, hemos visto la democracia en acción, porque el gobierno respondió al voto del pueblo. Y ahora estamos negociando la salida de la Unión Europea como ha votado el pueblo británico. Nosotros somos una isla como la República Dominicana y en ese sentido debemos que importar y exportar, hacer el negocio para sobrevivir. Entonces, eso es porque nosotros somos el campeón mundial del libre comercio. Y por esta razón queremos algo más ambicioso, no solamente con la Unión Europea, pero con los tratos, los acuerdos de negocio en el futuro. Nosotros pensamos que habrá la posibilidad de tener algo más ambicioso, más creativo en el futuro, en términos de un acuerdo de negocio. Eso es para dar la oportunidad más grande que posible a todos los países para hacer el negocio con nosotros. Y debemos que acordar también que la idea de la Unión Europea fue una idea de Winston Churchill en 1943, cuando él dijo que después de la Segunda Guerra Mundial necesitamos una unión de los países en Europa para evitar más conflicto en el futuro. Sí, sí. Así es. Sí, definitivamente es bueno reseñar eso, que fue una idea de Churchill, y cómo era necesario también en aquel momento para evitar Exacto. invasiones y guerras. Cris, también debemos hablar un poco de cómo la Gran Bretaña nunca contempló entrar en el euro, que siempre mantuvo una independencia de su moneda y que esto nunca estuvo en juego. Es bueno también hablar un poquito de esto en el próximo segmento. Volvemos. Perfecto. Muy bien, al final del segmento anterior, Mónica cuestionaba al embajador Chris Campbell de la Gran Bretaña sobre el tema de la participación en el euro. Gran Bretaña jamás se planteó entrar en ese acuerdo, en el acuerdo de Maastricht, y por lo tanto en sustituir su moneda por el llamado euro, que sí lo hicieron varios países más. Hay que indicar que otros países de la Unión Europea tampoco lo hicieron, como Dinamarca y Suecia, que son países que siguen en la Unión Europea, pero que consideraron que mantener la soberanía monetaria era más importante que ese proyecto de moneda común, que ya es una realidad desde el año 2000. El balance del euro yo creo que todavía no puede terminar, porque es muy reciente, pero ha habido eventos fuertes tambaleos, como el impacto que ha tenido en los países de Europa del Sur, no en uno en particular, en Grecia. este caso Grecia, sino también en Italia, en España, en Portugal y parcialmente en Francia, donde hay fuertes tendencias a abandonar el euro, que se manifestaron en las pasadas elecciones presidenciales francesas. Yo creo que, evidentemente, es una opinión personal mía, es decir, el tema de sustituir las monedas nacionales por una moneda común fue un resultado de una negociación cuando cae el muro de Berlín entre Helmut Kohl y Mitterrand, que yo creo que a la larga se ha demostrado que ha quitado capacidad de acción a los estados europeos y que ha hecho predominante una economía sobre otras.
Entonces, en ese sentido, Gran Bretaña acertó y dijo, no, yo no participo en eso, como lo hicieron los suecos y los daneses también. Eh, en ese sentido, tú tenías una interrogante. Sí, sí, Era- sí. Bueno, pues que hasta qué punto siempre han estado claros en este sentido, Cris, y esto ha ayudado también a que sea, porque ¿cómo hubiese sido si hubieran adoptado pues el euro, un Brexit? No, bueno. Hubiera sido casi imposible. Bueno, sí, Mucho más traumático. sí. Bueno, me parece que nadie, nadie pensó en un Brexit hace 2 años. Sí. Desde hace 2 años. Sí. Entonces, eso no es una cuestión de Brexit. Aunque habían fuerzas políticas Sí. muy decir que decían euroescépticas. Sí, en casi todos los países No, existen. en Gran ¿no? Bretaña en particular. Sí. No, porque tenemos una historia muy larga con europea por razones geográficas Claro. y entonces estamos muy cerca a los países europeos porque trabajamos y colaboramos diariamente con muchos de nuestros aliados y socios allá en cosas como defensa, inteligencia, contraterrorismo y todo. Entonces, la cuestión del euro o la libra esterlina fue solamente porque en esa época la libra esterlina fue tan fuerte Sí, y sí. todavía es fuerte. Entonces, ¿por qué cambiamos una moneda tan fuerte Sí. por algo Que no se sabía. que la gente no entiende y todo? Entonces, fue una decisión para mantener, igual que como otros países de la Unión Europea, fue una decisión para mantener nuestra propia moneda. Y entonces, como hemos visto en los últimos años, desde la decisión, estuvimos correctos porque la libra esterlina sigue siendo Una moneda fuertísimo alrededor del mundo. Entonces, si eso ayuda con el Brexit, por supuesto, porque no debemos que cambiar nuestra moneda, pero eso no fue una razón. Eso fue solamente porque al momento fue una moneda tan fuerte y queremos mantenerlo por esta razón para ayudar al comercio global. Entonces, en términos de qué va a pasar en el futuro, es cierto que sería más fácil para no tener la necesidad de cambiar la moneda. Entonces, pero la libra esterlina siempre estaba y siempre será una moneda fuerte mundialmente. Siempre lo ha sido. Sí. Bueno, y para terminar este programa, Julio, yo creo que deberíamos de conversar un poco con el embajador sobre oportunidades de negocios entre la República Dominicana y Gran Bretaña. Tenemos inversiones de tipos distintas. ¿Cuáles son las más fuertes y cuáles son las oportunidades que ves, Cris, en cuanto a futuro entre República Dominicana y Gran Bretaña? Hay mucho en turismo, hay en energía. Sí. ¿Cuáles son las mayores oportunidades? Bueno, Mónica, como usted sabe, hemos firmado el año pasado un acuerdo bilateral con el Ministerio de Hacienda sobre el financiamiento británico por los grandes proyectos de infraestructura aquí en la República Dominicana. Eso es para dar acceso al financiamiento británico. Y eso fue por hasta casi Wow. mil $1.000 millón de dólares. ¿Y ese Entonces, financiamiento a qué tasa? Bueno, Una tasa blanda, ¿no? la tasa de interés es muy baja porque es una agencia de garantía de crédito para los exportadores y el único criterio que tiene por este financiamiento es que por 20% del costo del proyecto en total tiene que ser producto británico. Entonces, solamente 20%. Entonces, estamos hablando con el gobierno y, por supuesto, con el sector privado. Hay interés en usar en un rango de sectores como energía, como agua, como otras, como construcción.
es una parte, y también estamos hablando con el gobierno sobre el desarrollo de la República Digital y su capacidad de seguridad cibernética y su capacidad de vigilancia de cámara. Entonces, porque somos el líder mundial en este tema, por razones históricas en mi país. Sí. Y entonces estamos trabajando conjunto con el gobierno sobre esos temas, y hemos firmado un acuerdo solo hace un mes, unas semanas, con el ministro Montalvo sobre nuestra colaboración en esta manera o estos temas de seguridad. En temas de cuáles son los productos para exportar o importar, por supuesto nuestra importación más grande hacia la República Dominicana es el whisky. Porque aquí en el país nosotros exportamos 17 botellas de whisky a la República Dominicana cada minuto. Dios mío. Entonces es un mercado importante para nosotros porque ustedes son conocedores del whisky aquí. Y en ese sentido tendremos el 2 de mayo de este año nuestro evento anual, que es lo mejor del Scotch Whisky, que este año será en el Marriott. Y entonces tendremos este evento conjunto con todas las casas de whisky. Wow. Pero importamos los carros también, los Jaguar, los Land Rover, los Range Rover. Hay un distribuidor de Bentley aquí. ¿No va a haber una también, rifa de un carro en ese evento? No, en este me parece que no, pero... De whisky, nada más es van a una buena rifar idea. botellas de whisky. Es una nada buena más. idea. Yo voy a pasar la idea a mi equipo, pero me parece que no. Y Por lo menos este año. Entonces, para los productos dominicanos, estamos en un mercado abierto. Los supermercados siempre están buscando más productos. Tienen productos trópicos que los visitantes británicos quieren probar después de sus vacaciones aquí. Sí, qué bueno. ¿Cuántos qué turistas bueno. británicos visitan el país? Tenemos en este momento, este año, estamos esperando 170,000 visitantes, y eso es un incremento de 20,000 año por los últimos 5 años. Wow. ¿Y dominicanos que van a Gran Bretaña? ¿Tienen ese número? Bueno, no las hay... visas tienen que tener más o menos. Bueno, no tenemos las cifras sobre los visitantes dominicanos porque no, de verdad, por razones históricas y por razones de idioma, España y Francia son más populares en ese momento. Claro. Pero yo creo que se está estamos luchando incrementando, fuerte. Creo que Sí, se está estamos incrementando. luchando. Pero si algún idioma extranjero se habla aquí, Es el inglés. Claro, sí. Sí, Sí. así es. Cris, se nos acabó el tiempo. Interesante tu participación, saber pues que no va a cambiar mientras se firma pues este acuerdo del Brexit, la relación comercial entre la República Dominicana y Gran Bretaña, y conocer un poco más sobre todos los productos que exportamos e importamos y cómo esta relación ojalá que se mantenga creciente. Gracias a ti, gracias a ustedes por sintonizarnos, y será hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias.